Bueno, en 5, 4, 3, 2, 1. Hola a todas y todos, feliz día, buenos días, tardes, noches. Súper contentos de tenerlos aquí otra vez en otra semana para un nuevo podcast de Mentelux. Nuestras disculpas porque no hubo podcast la semana pasada. Pasaron cosas, pasó la vida, así que no pudimos grabar. Pero estamos aquí otra vez queriéndolos, amándolos y queriendo darles un espacio chévere para que estén aquí y escuchen cosas chéveres y puedan comentar cosas chéveres. Conmigo está el inigualable, el único, Peter Pimpollo. ¡Wow! La ovación no me salió muy bien esta vez, pero tú la entendiste bien, Peter. Todos la entendemos. Hola Rockman, encantado de estar aquí otra vez. Sí, nos saltamos la semana pasada porque bueno, la vida a veces así lo quiere y bueno, uno tiene que ceder ante la vida de vez en cuando. Pero sí, encantado de estar aquí otra vez, as always. As always. Ok, bueno, el tema de hoy, sin mucho más preámbulo, porque estamos grabando tarde, yo quiero ver películas y Peter tiene otras cosas que hacer. Eso sonó a que queremos salir de esto rápido, ustedes no nos importan. Mentira, muchachos, no, nos importan mucho. Mira, esto me da muchísima risa porque no solo nos saltamos la semana pasada, sino que además este podcast es como express. No, increíble. No voy a dar mucho crédito a eso todavía porque la última vez que dijimos que iba a hacer un podcast express basados en el hecho de que casi no teníamos temas, o sea, éramos casi 2 subtítulos nada más, duramos 1 hora igual que todos los podcasts. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ese fue el de los animales. Ese fue el de los animales. Que fue buenísimo. Que quedó buenísimo. Muchachos, sugerencias lo vamos a dejar aquí, por aquí en algún lado, a que lo vean, aquí o en la descripción, el podcast de cómo los animales nos ayudan a estar chéveres emocionalmente. Vayan y véanlo después de que vean este podcast o de que lo escuchen. El tema de hoy: no usar a otros para llegar a la cima, o como habría dicho un mentor muy querido que yo tuve en la universidad, cómo pisar fuerte sin pisar a nadie. Ah, está fuerte. Está fuerte el tema de hoy, está chido. Está bueno, está bueno. Está bueno. Ok, no usar a otros para llegar a la cima. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es esa cima de la que estamos hablando? Bueno, probablemente les encantará saber que la cima no es la misma para todas las personas. De hecho, mi cima y la cima de Peter, a pesar de que estamos trabajando en el mismo negocio, no son iguales. Y tampoco son iguales a las cimas de ninguno de ustedes, escuchas adorados. Pero todas tienen algo en común, y es que son lugares, situaciones, logros que queremos alcanzar, y si son lo bastante importantes para nosotros, puede que tengamos la tentación de tomar la postura de que vamos a llegar allá sin importar el costo y sin importar lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salen estas cimas? Bueno, nuestras cimas, nuestras metas, nuestros logros, nuestros sueños, muchas veces, la mayoría de las veces, van a estar determinados por nuestro entorno. Por lo menos, las metas, los objetivos de un muchacho de Inglaterra de 20 años probablemente son graduarse de la universidad, conseguir un buen trabajo, casarse con una chica o con una persona chévere, tener una familia y probablemente después de un rato montar su propio negocio y viajar por el mundo. La meta de ese mismo chico de 20 años, 21 años, que está viviendo en el mismo momento en Venezuela del año 2020 o 2021, o bueno, vamos a ponerlo prepandemia, un chamo de 20 años que está viviendo en Venezuela en el 2019.
La meta de ese chamo probablemente, si está en la universidad y le falta poco, va a ser graduarse, emigrar pa'l coño. Si no ha empezado la universidad, lo más probable es que, por mucho que le duela, va a querer migrar sin ir a la universidad y ver afuera cómo diablos se saca una carrera universitaria si esa es su meta. Incluso puede que ni siquiera tenga una carrera universitaria en mente, sobre todo en estas alturas del siglo XXI, donde ya está comprobado que hay carreras para las que el título universitario tradicional no es esencial. Pero en todas las situaciones hay algo en común, y es que va a querer migrar. No viajar por turismo, no tomarse unas vacaciones una vez al año, va a querer salir del país as soon as possible, porque el país en el que vive está vuelto leña. Sí, me explico bien cómo el contexto modifica nuestras metas. Peter, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Tienes algo que quitar, que poner, que adornar? Creo que solo agregaría, creo que solo haría incluso más énfasis en lo de que el contexto nos moldea. Que, en la narrativa de los sueños que solemos tener nosotros y que suele tener la gente, es algo muy individual, ¿no? Es algo que es muy personal y cada uno lo tiene y es único para cada persona y todos lo perseguimos y demás. Pero realmente no es tan así, porque el ser humano es un animal muy influenciable por su entorno, y pues muchas veces nuestras metas no son nuestras metas, sino las metas que nuestro entorno quiere que nosotros tengamos. Y suele suceder que a nosotros nos atraen esas metas, así que simplemente las adquirimos así como, no sé, las asimilamos. Como esto de ir a la universidad, graduarte, tener una familia, ir de viaje con que sí, a los 30 años o algo así. Pero sí, totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, el entorno influencia tanto que a pesar, que incluso tú y yo vivimos en el mismo país, en ciudades diferentes, y nuestros entornos son totalmente diferentes, a pesar de que vivimos en el mismo país que está vuelto leña. A ese punto llega a ese punto llegan las variaciones del entorno. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema principal? Pues que dependiendo de la dificultad o de la complejidad de nuestra cima, de nuestra meta, pues vamos a tener que ver que los esfuerzos que tenemos que hacer son más o menos demandantes, más o menos exigentes. Nos va a pedir más o menos sanidad mental y fortaleza emocional poder cumplir esas metas. Por ejemplo, Peter, tú sabes mucho, también o mucho mejor que muchas personas. Sí, yo sé que tú sabes. Tú sabes, al igual que algunas personas, todo lo que me costó a mí, los horrores que me costó a mí graduarme de arquitecto en Venezuela en el 2019. Tú sabes, y eso que no estabas aquí personalmente, pero tú eres de las pocas personas que sabe el horror, el infierno que eso fue, y no solamente por estudiar, porque era como una cebolla de muchas capas de dificultad esa meta, esa cima, porque estaba estudiando la carrera más cara del país, en un país donde ya de por sí todo era ridículamente caro, o donde todo es ridículamente, es poco accesible. Mi familia de clase media baja, éramos clase media hasta que el socialismo llegó y ahora somos clase media baja. Se me dificultó un montón a nivel económico sacar la carrera. De paso que la carrera es dificilísima en términos de las materias, lo que hay que hacer, la apreciación de los profesores, cómo aprender a diseñar, las entregas, todas las horas sin dormir. Es como una dificultad logística, económica, operativa a todos los niveles. Y a pesar de que un estudiante
de arquitectura que estuviera haciendo las entregas los mismos días que yo en, no sé, Estados Unidos, igual iba a pasar horas sin dormir, es muy probable que ese chico sí tuviera fácil acceso a todas las cosas que necesitaba. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque bueno, la dificultad de las metas influye mucho en nuestra determinación, en nuestra fortaleza emocional, y eso, dependiendo de qué tan sólido es nuestro sistema de valores y de principios, puede influir también en qué límites estamos dispuestos a saltarnos para poder llegar ahí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con estos límites, bueno, ahí es cuando empiezan a aparecer cosas del tipo, ¿será que empiezo a jalarle? Bueno, esa expresión no va a ser muy bien vista, pero... Es un modismo muy rebuscado, ¿no? Es un modismo, sí. Sí. ¿Será que me dedico a adular a mis profesores para que me pasen las materias? O sea, empiezas a... Ajá. Exacto, ¿ves? O sea, límites como eso. Empiezo a utilizar las debilidades. O sea, esto no va a ir a blue, pero eso se va a quedar así. El silencio incómodo y la falta de coordinación. Empiezo a pensar en saltar límites como Ahora la risa de Peter no me deja concentrarme, fuck. Ok, ajá, ¿en dónde me quedé? Aprovecharme de las debilidades de los profesores que me dan clases para hacer una propuesta que sé que a ellos les va a gustar y que no necesariamente es lo que yo quiero diseñar. O si yo sé que mis profesores son adeptos a tal o cual tipo de chocolate o tal o cual tipo de galleta o tal o cual frase aduladora, ¿será que yo puedo manipular la percepción de mis profesores para que yo les caiga mejor y por ende, aun si mi diseño no es tan bueno, ellos recuerden que yo les caigo bien y así me puedan pasar la materia? Ahí sí se entiende que estoy empezando como a ver la cuestión, o sea, el hecho de sacar una carrera desde una perspectiva mucho más manipuladora, mucho más maquiavélica. Y esto no pasa solo en arquitectura, señores, esto pasa en todas las carreras, en todos los trabajos. Aquí cualquiera que trabaje en una empresa grande sabe exactamente a lo que me refiero. Si tu meta es que te den un ascenso, ¿qué tanto empiezo yo a adular a mi jefe? Empiezo yo a adular a mi jefe y hacer que mis compañeros me detesten, pero no importa porque eso significa que me van a dar el ascenso. Cosas de esa clase, ¿ok? Dependiendo de qué tan sólido es nuestro sistema de valores, es más o menos difícil dibujar una línea borrosa en esos límites y saltárnoslos. Ahora, estoy diciendo que en todos los casos, hacer uso de ese tipo de cosillas es malo o es poco ético. No, para nada. Es sabido por todo el mundo que mientras más amable eres con los demás, es mucho más probable que los demás te ayuden. Es decir, si yo llego a la panadería que está cerca de mi casa y hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo les fue ayer, el fin de semana? ¿Me da por favor esto? Es mucho más probable que me traten bien, que me sirvan la comida bien. Y eso no es manipulación, ¿ok? Manipulación es cuando yo me olvido de que la otra persona es una persona con sentimientos, que tiene también sus sueños, sus cosas, y empiezo a tratarla como un medio para un fin. Entonces, es como, a ver, es la diferencia, es diferenciar entre una relación de simbiosis saludable y una relación de mero interés. Exactamente. Wow, lo leíste directamente desde las notas que hice, ¿no? Sí, y se supone que los escuchas no tenían que saber eso, pero gracias Peter por decirlo a Vox Populi. Podemos poner la foto del guión en las historias del Instagram para que todos la vean. Excuse me. A ver, esto es súper interesante lo que acabas
significa la palabra simbiosis, es cuando, bueno, se usa más que todo en biología, cuando dos organismos se ayudan para conseguir, conseguir sus propios objetivos, pero es una ayuda mutua, o sea, se ayudan entre ellos, no es que uno se aprovecha del otro. En ese caso sería una relación parasitaria. Entonces, una simbiosis es cuando, bueno, como mencionó Rockman, cuando, tratas bien a una persona para que esa persona te trate bien y entonces entre los dos, no sé, salgan a buscar flores, qué sé yo. El asunto aquí es que... Perdón, me dio risa lo de las flores. Estamos en una sociedad que premia mucho a las personas... Vivan las flores. Estamos en una sociedad que premia mucho el éxito y ser una persona exitosa a toda costa. Y entonces, no sé si se dan cuenta de que los grandes empresarios y los políticos en general, siempre que los muestran, ya sea en el cine o en la televisión, o en novelas, siempre los muestran como personas que utilizan a otras para llegar a la cima. Y son personas súper exitosas, y una vez en la cima todo el mundo los ama. Y siempre se muestra de esa forma, o se suele mostrar de esa forma, porque realmente no lo sé. Y me acabo de dar cuenta de eso y es terrible, es horrible. No lo hagan. Todo este podcast es para que no lo hagan. Dios mío, qué feo. Esta metáfora iba a ir a algún sitio, pero me acabo de dar cuenta de que mi ejemplo es terrible. O sea, lo que acabas de hacer, yo creo que es que te acabas de dar cuenta del grado de corrupción al que puede llegar una persona bajo esa narrativa. O sea, porque sí, es verdad, es verdad. Cuando tú estás en la cima, tú ves esas historias y es cuando está en la cima la persona, todo el mundo los ama y los adora. E incluso las personas que saben cuál es la historia de interés y de manipulación detrás de ese éxito, incluso esas personas es como que se les olvida la cuestión y es como, ¡ay, qué fino! ¡Es súper exitoso! Y es como, ¿sabes? Cuando te dicen, y esa persona seguro la entrevistan y no, yo decidí que iba a ser exitoso a toda costa. Y muchas veces a la gente se le olvida que a toda costa significa literalmente eso. Que vas a hacer lo que sea que tengas que hacer, sin importar qué normas éticas te estás pasando por encima del hombro. Y claro, mucha gente va a decir, no, pero yo no haría esto, yo no haría lo otro, yo no quiero tanto lograr mi meta que voy a hacer tal o cual cosa, sobornar a alguien, chantajear a alguien, pero es que hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Tener esta fortaleza mental, esta capacidad de conseguir tu objetivo sin importar lo que tenga que dar a cambio es como un key feature, o sea, es como un elemento clave de los héroes en las películas. O sea, por ejemplo, seguir más lejos, todos los protagonistas de las películas de acción de los 80 y los 90 y los 70, o sea que sí, Arnold Schwarzenegger y el pana Chuck Norris y Bruce Willis, eran, o sea, dentro de su rol en las películas, aunque era más que una fantasía masculina, más allá de eso, o sea, dentro de las películas era ser que iba a hacer todo lo que tuviera que hacer para vencer al no. Y esto la sociedad lo ama. Todo el mundo ama a las personas que tienen esta fortaleza mental tan grande. Ahorita estabas hablando, tuviste que sacrificar medio cerebro para conseguir tu título. Durante esa época de tesis, yo admiraba mucho eso de ti, lo sigo admirando, que eras una persona, o sea, sigue siendo una persona con una gran fortaleza mental, y mientras estás intentando conseguir tu título, te pasaron mil y un cosas, y como dijiste, era una cebolla de problemas con un montón de capas, y aún así tú simplemente dijiste, well, fuck it, y seguiste presionando hasta el final. Y eso es súper bueno y es súper chévere, siempre y cuando no estés presionando personas, no estés pisando fuerte en sus cabezas, que es ahí cuando las cosas ya se ponen bastante feas. En general, creo que the rule of thumb, o sea, la forma más fácil de darte cuenta de que es una relación
relación de interés tóxica es cuando esa persona no está viendo a sus amigos o a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, como personas, sino que la está viendo como herramientas, que la está viendo como objetos. Exactamente. Ahí es cuando tú dices, incluso con uno mismo, o sea, si tú haces introspección y te das cuenta de que, cónchale, últimamente he pensado en Juanita, mi compañera de trabajo, no como Juanita que tiene una hija y Juanita que le gustan las películas de Marvel, sino Juanita la que sabe escribir muy bien y a la que siempre le pido ayuda para que me escriba cosas o le pago. Exacto. You know, that's when you, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de, cónchale, estoy hablando, o sea, estoy socializando de verdad, estoy intentando forjar lazos humanos con otros seres humanos, o solo busco mi propio beneficio. Exactamente. Da que pensar, la verdad. Da que pensar. Y fíjate que tú dijiste algo muy interesante y es una aclaración importante. Tú dijiste una relación de intereses tóxica. ¿Cuál es la diferencia? Ya va, o sea, antes de que alguien diga, pero Rockma, todas las relaciones de intereses son tóxicas porque es de interés. No. En una simbiosis, durante una simbiosis, las dos partes o todas las partes involucradas se benefician porque todas tienen algo que les interesa y que la otra parte puede proveer. Es decir, siempre hay intereses involucrados. Pero no es igual, exacto, pero no es igual cuando, por lo menos tú y yo, Peter, o sea, no es igual cuando tú y yo cumplimos nuestros intereses para ayudarnos, a que cuando yo vengo y bueno, me voy a aprovechar de Peter porque Peter es tremendísimo escribiendo, ¿sabes? Y a mí me da flojera escribir, o sea, es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y mira, un ejemplo súper bueno es el de el doctor. Tú vas al doctor porque tienes una enfermedad y te quieres curar. Tú no vas al doctor porque te cae muy bien el pana y quieres preguntarle cómo estuvo anoche. No, tú vas porque se te rompió un brazo y tú quieres que, ¿sabes? Ponerle lo que sea que hay que ponerle para que se cure más rápido. Y el doctor, ¿sabes lo que quiere el doctor? O sea, está muy chévere. Y la verdad, yo aprecio mucho el código ético de los profesores y, siempre intentan salvar vidas y todo lo demás. Y para acá y para allá. But, más que quieren salvar vidas, ellos quieren, tú sabes, no pagar las cuentas al final del mes. Y si no trabajan, no pueden pagar las cuentas al final del mes. Entonces, claro, necesitan pacientes cuentas al final del mes porque tú quieres curarte. Entonces, es una relación de intereses, pero es una relación de intereses sana. Exactamente, y me porque encanta. Ambos se reconocen personas. Exacto, ambos se reconocen como personas que tienen una necesidad que el otro puede proveer o suplir. Y me encanta el ejemplo del doctor, porque fíjense, el doctor necesita, vamos a ponernos como en los zapatos de las dos partes. El doctor efectivamente estudió medicina porque quiere ayudar a la gente y quiere sanar a la gente. O sea, me van a perdonar, pero nadie se mama todos los años y todo el esfuerzo que requiere estudiar medicina y especializarse si no quieres curar a la gente y si no quieres ayudar a la gente. Creo que habría que tener un nivel de locura bastante especial para poder lanzarse por ahí sin tener esa vocación. Pero el doctor también necesita comer y necesita pagar las cuentas al final del mes. Ahora, ¿qué tiene que hacer el doctor con sus pacientes para asegurarse de cumplir con sus dos intereses? Que son, uno, ayudar a la gente y dos, pagar las cuentas al final del mes. Para ayudar a la gente, cuando llegue un paciente, tiene que tratar a ese paciente bien, tiene que asegurarse de diagnosticarlo bien, recetarle bien los medicamentos, hacer un buen seguimiento y de paso no ser un patán a la hora de tratar a su paciente. O sea, tiene que ser empático, tiene que tener tacto, o sea, tiene que notarse que de verdad le importa su bienestar. ¿Ok? Él está cumpliendo con su vocación. Y, obvio,
el paciente al momento, o sea, te paga la primera consulta, pero si ve que tú lo tratas bien, lo diagnosticas bien, los medicamentos de verdad le funcionan, si tú le dices, me puedes llamar a esta hora y te llama y tú lo atiendes y no tienes tono de coño porque me estás llamando, él obviamente te va a preferir como doctor sobre los demás doctores que pueden hacer exactamente el mismo trabajo, lo que garantiza que ese doctor va a seguir recibiendo dinero para pagar las cuentas al final del mes. Y el paciente obviamente necesita curarse y necesita un buen doctor que lo ayude a hacer eso. Y cuando tú llegas, tú obviamente quieres curarte y obviamente es el trabajo del doctor hacerlo. Pero si tú llegas y eres un odioso, si tratas al doctor como si fuera tu sirviente o a su secretaria como si fuera sirvienta tuya y no eres educado en absoluto, mira, el doctor te podrá recetar el mejor medicamento del mundo, pero te aseguro que o te va a hacer esperar más tiempo por los resultados de los exámenes, o te va a mandar a las cosas al laboratorio donde las pruebas tardan más, o te van a dejar en la sala de espera 3 siglos ahí a que te mate el dolor de cabeza o lo que sea. Y saben que realmente no te están haciendo daño, pero es que tú los estás tratando mal y ellos son personas también. Entonces, si tú quieres cumplir tu interés de curarte, entonces más te vale tratar bien a ese doctor. Porque si no, aunque te recete el medicamento que te va a curar, quién sabe si no te receta el medicamento con el que tardas más tiempo. ¿Sabes? El dolor no se te va a quitar en media hora, sino en 3 horas. Entonces, obviamente el doctor te sigue ayudando, pero está jugando bajo sus términos. Y no quiero escuchar el Rodma, eso es muy cruel, yo no imagino a ningún doctor haciendo eso. Señores, si hay historias de mesoneros escupiendo en la comida a comensales que los tratan mal, yo sí puedo imaginarme un doctor recetando un analgésico que tarda más en hacer efecto a un paciente que lo trata mal. Eso no iría en contra de algo del juramento hipocrático. Reglamento ético de lo. El reglamento ético habría que buscarlo. El reglamento, o sea, como que lo básico del reglamento es que tú vas a ayudar a las personas a que sanen, pero supongo que probablemente no hay ninguna ley que diga que si ahí no estará el tiempo. Exacto, no creo que haya ninguna ley que diga, bueno, le puedes recetar el medicamento que le quita el dolor de cabeza en 3 horas o el que le quita el dolor de cabeza en media hora, es tu elección. Supongo que si mi juramento dice que le voy a quitar el dolor de cabeza, no importa el tiempo. Ojo, aquí yo no tengo ni idea de qué dice el juramento hipocrático. Estamos aquí haciendo pura especulación, sátira y humor respecto a esto. ¿Ok? Y todo mi respeto para los médicos, de verdad que son formidables todos en su profesión. Un abrazo desde aquí a nuestro compa Joseph. Exacto, y un abrazo a nuestro compa Joseph, que es médico. ¿Cómo fue que le dijo él? Que él es médico de humanos, no de auriculares, y por eso no debería tratar de repararlos. Grande frase. A ver, ¿qué iba a decir yo? Yo siempre he estado así como muy. O sea, este tema es algo que yo he tratado conmigo mismo en la soledad de mi cuarto a las 3 de la mañana desde hace bastante tiempo, porque a ver, yo creo que de hecho que te lo comenté en una ocasión, y es que mis padres son de otra época. Wow, porque siempre que la gente inicia con esta frase, ya tú sabes a qué atenerte, ¿sabes? Como oh no, se viene algo fuerte, pero mis padres son de otra época y de otro contexto social mucho más pobre que en el que yo vivo, y pues ellos siempre intentaban formar relaciones buenas con la mayor cantidad de personas posible, porque siempre necesitaban ayuda y entonces siempre querían recurrir a nosotros. Y esto me lo intentaron enseñar a mí, tipo, Pedro, deberías tratar bien a todo el mundo porque ¿qué sabes tú si los necesitas? Y bueno, somos seres sociables y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y así como que wow, qué chévere, qué interesante. Pero yo no le quiero hablar a Juan porque Juan me cae horrible, papá. Y entonces mi papá así como que no, Pedro, deberías hablarle a Juan porque Juan sabe mucho de informática
Y yo así como, no me interesa, papá. No voy a hablarle a Juan porque Juan cree que las mujeres son pendejas. Entonces, yo siempre, no existe un Juan. O sea, esto es un personaje ficticio. Exacto, Bueno, no empiecen a buscar en el perfil de Peter a todos los Juanes que tienen su Facebook a ver, Juan, están hablando mal de ti por aquí. No, Juan no existe, es un personaje ficticio. No, solo conozco conozco a 2 Juanes, 50 años, no cuentan. El asunto es que no estoy diciendo que mis padres siempre estuvieran buscando una relación de interés, bastante tóxica. Pero ese pensamiento o esa forma de pensar creo que puede ser la raíz a relaciones de interés tóxicas. Porque ellos no estaban pensando en estas personas realmente como personas. Ellos estaban pensando en que ellos iban a sufrir en el futuro y que iban a necesitar de su ayuda. A ver, no es tan mal ser egoísta en estas situaciones, en especial cuando eres una persona de bajos recursos o eres una persona en situaciones de riesgo, ¿no? En contextos violentos y demás. O por ejemplo, si eres el recién llegado, o sea, si eres el recién llegado a un lugar, lo más probable es que vas a necesitar ayuda de los locales. Entonces, obviamente, te toca, o sea, es como, si sabes lo que te conviene, vas a tratarlos bien. Sí, exactamente. Aparte de que, tratar bien a las personas que no conoces es, bueno, respeto, ¿no? Y ser amable y demás. Exacto, son modales básicos, muchachos, no estamos diciendo nada del otro mundo. O sea, son sí. Exacto. Pero aquí, o sea, el lugar en donde se empieza a complicar el asunto es cuando ya tú conoces a estas personas y solo estás formando relaciones con ellos por tu propio beneficio, sin importar si te caen mal, solo para, de alguna u otra forma, emplearlos a ellos cuando te sea necesario o te sea conveniente. Esto es muy importante, tú sabes, ¿no? Como charlarlo contigo mismo más que todo y no sé, intentar ver si por la cabeza se te pasan este tipo de pensamientos y por qué se te pasan por la cabeza y si están bien o no están bien. Es algo bastante personal, pero creo que, o sea, en esto de cómo se forman las relaciones de interés tóxico y demás, me voy a tener en cuenta. Bueno, yo voy a poner un ejemplo. O sea, estoy de acuerdo contigo totalmente. De hecho, hay un libro muy chévere que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas del Carnegie. Yo me lo leí, de verdad, es la bomba, es tremendo libro. Y habla precisamente de eso, habla de cómo tratar a las personas bien, de forma que se sientan bien para que tú puedas obtener un beneficio. Y hay algo en lo que el autor hace mucho énfasis, y es que cuando tú haces esos buenos tratos, cuando tú das esos buenos tratos, no puede ser algo hipócrita. Es decir, yo obviamente te trato bien porque espero ser tratado bien de vuelta, pero el interés tiene que ser genuino, o sea, tú de verdad tienes que preocuparte por esa persona, por su bienestar. O sea, si le vas a decir a alguien, oye, me gusta, no sé, si yo llego y le digo a una de las muchachas de mi oficina, ay, me encantan esas botas, están muy chéveres y tal, la estoy tratando bien, la estoy haciendo sentir bien, lo cual significa que ella tarde o temprano me va a tratar bien de vuelta. Pero hay algo que el autor dice, y es que si tú no sientes de verdad, por lo menos en este ejemplo, si tú no sientes de verdad que las botas de la muchacha están lindas, si no te parece que están lindas, no le digas que lo están, porque se nota cuando estás mintiendo. Es mejor que simplemente la saludes de buenos días, ¿cómo estás? Que se te note el tono amable, pero no digas ningún cumplido que no sientas realmente. Porque la gente, a veces no lo parece, pero la gente no es idiota. La gente se da cuenta. Y si no se da cuenta la persona a la que se lo estás diciendo, otro sí se va a dar cuenta y se lo va a decir. Siempre la gente se da cuenta cuando tu amabilidad no es sincera.
Entonces, esas son cosas que, como dijiste tú, Peter, tienes que sentarte contigo mismo a ver en qué estado estás. Y si tú me dices, bueno, pero es que a mí no me gusta darle cumplidos a la gente, está bien, no hay ningún problema. Pero entonces asegúrate de que cuando les digas hola, buenos días, ¿cómo estás? Chao, hasta mañana, que el tono de amabilidad sea genuino. Si no les quieres decir más nada, no es obligación hacerlo, pero que lo que les vayas a decir, la amabilidad que muestres en esos pocos tratos que tienes, sea genuina, porque se nota cuando no lo es. Y de hecho, había algo que yo iba a decir, que lo olvidé, que era. Se me fue el tren del pensamiento, ciertamente. ¡Ajá! Eso tiene que ver, son unas anécdotas de la universidad de cuando la carrera de arquitectura, que tienen que ver con con algo también importante que son las consecuencias de ser quien manipula a los demás para llegar a donde quieres llegar. Es decir, cuando manipulas a todo el mundo y llegas a la cima, qué chévere, llegaste a la cima, pero sabes, la vida pasa factura. La gente a la que tú pisoteaste o la gente que te vio pisotear a los demás, eso pasa factura. Y por lo menos ahí tengo un par de anécdotas de la universidad acerca de eso. Por lo menos yo voy a asumir mi barranco y decir que yo en mi último trimestre de diseño sí recurrí a la estrategia de comprar galletas para comer yo, o sea, para comer mi compañera y yo, y nosotras comprábamos deliberadamente más galletas de las que queríamos comer porque sabíamos que a nuestro profesor le gustaba comer galletas y chocolates y dulces y le gustaba que los alumnos les compartieran de sus meriendas. Así que nosotras comprábamos deliberadamente un poquito más de lo que nosotras queríamos porque sabíamos que íbamos a necesitar eso para poder endulzar a nuestro profesor. ¿Qué pasa? Creo que fue el único trimestre en el que hice eso, pero era porque yo de verdad estaba desesperada por pasar la materia. Ese fue el trimestre donde sí ya me ganó la desesperación. Yo necesitaba pasar el trimestre, yo no quería reprobar más ni repetir más, yo quería salir de eso y llegar a mi tesis y ya no saber más nada de la vida. ¿Qué pasa? Podría decirse que eso es al mismo tiempo una relación de interés tóxica y una simbiosis saludable. ¿Por qué ambas cosas? Porque Rockma quiere zafarse de su responsabilidad. No, yo asumo mi barranco. Asumo que gasté plata en algo que yo dije que no iba a hacer. Pero nuestro profesor y todos o el 95% de los profesores allá en mi escuela de arquitectura, perdí mi conexión. ¿Me oyes? Sí, ¿me oyes? Wow, ¿qué pasó? Que se me fue la conexión, eso fue lo que pasó. Yo me quedé ¿En dónde te quedaste? O sea, habías terminado de dar tu explicación sobre por qué compraban las galletas y justo dijiste, y dirán, oye Rockman, pero eso no es una relación tóxica, sí, exacto, una relación tóxica de interés. Sí, pero, sí. Y te fuiste. Ok, sí, pero, bueno, aquí, voy a usar un pequeño vacío legal para decir por qué este caso particular era al mismo tiempo una relación de intereses tóxica y una simbiosis saludable. ¿Por qué era una relación de intereses tóxica? Pues porque yo simplemente quería pasar ese trimestre. Yo quería pasar ese trimestre de diseño y iba a hacer todo lo que tuviera que hacer, quedarme todas las horas sin dormir que tuviera que quedarme sin dormir, gastarme todo el dinero en entregas caras, en ploteos carísimos, maquetas con materiales caros, todo lo que hiciera falta, comprarme la cantidad de Red Bull que hiciera falta. Por cierto, ese fue el primer y único trimestre en el que usé bebidas tipo Red Bull para mantenerme despierta.
por mi bien, son bien adictivas, por cierto, y por mi bien decidí que no las iba a seguir usando. Y bueno, hice lo de las galletas. Y sí, en ese momento la debilidad de mi profesor por tener estudiantes compartiéndoles chucherías, compartiéndoles golosinas, galletas, chocolate, etc. Y en un gesto de adulación fue para mí un medio para un fin. Eso no significa que no tuve que quemarme las pestañas diseñando y estudiando. Obviamente tuve que hacerlo igual que todo el mundo. Eso, créanme que eso no cambió. Pero era una simbiosis saludable porque nuestro profesor y la gran mayoría de los profesores de mi escuela de arquitectura están claros en que a ellos les encanta pedirle a los estudiantes, les encanta caer a los cubículos de los estudiantes cuando se están merendando y saben, y como lanzar el anzuelo a ver si les damos de nuestra merienda. Es decir, si estamos todos reunidos y el profesor está contando alguna anécdota de su vida o diciendo cualquier cosa y yo justo en ese momento destapo una bolsa con cotufas o con maní o con galletas o con lo que sea y el olor le llega al profesor, que lo más probable es que sí le va a llegar, me va a ver con cara de ¿me vas a compartir chucherías? Sabes que me encanta que me comparten chucherías y yo pues voy a tener que llegar y extender la mano de todas maneras. Profe, quiere, aunque no quiera. Así que desde ese punto de vista era una simbiosis saludable. Yo obtenía el buen humor del profesor y él obtenía las galletas de chocolate. Yo te entiendo totalmente. O sea, esto es como, no recuerdo quién fue el que dijo esto. Creo que pudo haber sido un ruso. Perdón, no ruso, porque no me da el siglo XX y no sé exactamente de qué país dentro de la Unión. Pero era algo así como, el fin justifica los medios si el fin está justificado. Y en este caso, el fin está justificado, entonces los medios, creo yo. Pero nada más quería nada más quería decirte que asco los profesores del departamento de arquitectura, o sea, qué horror, porque eso es como violar muchísimas reglas de ética. No tienes ni idea. A ton, but whatever. No tienes ni idea y ya yo estoy graduada, así que no tienes ni idea de la cantidad de reglas de ética que se rompen en las escuelas de arquitectura, bebé. Rob, ¿me estás hablando mal de tu propia escuela de arquitectura? Decir la verdad no es hablar mal. ¿Ok? ¿Por qué no lo decía antes? Cuando yo lo decía, cuando lo decía, yo raspaba diseño, ¿ok? Cuando yo lo decía, cuando yo era abiertamente antisistema, yo raspaba diseño, ¿ok? Luego aprendí a quedarme callada, aprendí a diseñar del modo en que funcionaba diseñar y empecé a pasar diseño. Y en el último año aprendí Ese es el dilema. Y en el último año aprendí a tratar bien a mis profesores y crear buenas propuestas para poder pasar. Es decir, en el último año aprendí a explotar la simbiosis saludable entre mi persona y la escuela de arquitectura. Y en el último trimestre fue como, ok, ¿saben? Vamos a hacer un poquito más maleable la simbiosis saludable y meter un poquito de interés tóxico en esto porque ya yo me quiero graduar y no quiero estar aquí. Mira, esto es un poco el dilema de la persona oprimida. Si tú te encuentras oprimido dentro de un sistema, no puedes salirte del sistema y atacarlo desde afuera porque el sistema en su conjunto es más grande. Y si sales del sistema, pierdes porque todo el esfuerzo que has puesto dentro se va a ir al garete. Entonces, Exacto. Las personas que están oprimidas dentro de un sistema tienen que trabajar con las reglas del sistema para, en un futuro, cuando ya estén en la cima, poder decir, ¿sabes qué? Y derrumbar el edificio por completo. Y
Exactamente, eso nos que puede eso puede dar, ser algún día en las universidades. eso nos puede dar para un podcast completo aparte de este, porque es cierto. De hecho, mi mentor en la universidad, que me encontró en mi peor momento y fue el que me catapultó a diseñar bien y a encontrar mi propio proceso de diseño para finalmente graduarme, me dijo que sí, que es verdad. O sea, tipo, no puedes luchar contra el sistema con un sistema de esa clase porque es demasiado poderoso y te va a aplastar. ¿Ok? Te va a masacrar. Entonces, el truco está en aprender cuál es la simbiosis saludable que funciona en ese sistema. Es decir, aprendes a jugar con las reglas del sistema sin corromperte tú por el sistema. Hayas un equilibrio delicado pero bien chévere entre la simbiosis saludable y el interés tóxico. Que capaz, de hecho eso yo lo aprendí también en la escuela de arquitectura. Capaz, las simbiosis saludables de la escuela de arquitectura, muchas de ellas a mí no me gustaban, pero eran saludables en ese sistema y en ese entorno, así que las usaba y no había ningún problema. Pero en ese sistema, como en todos los demás, hay ciertos límites que cuando tú los rompes, pues, y llegas a la cima, traspasando esos límites, pues ocurre algo muy chimbo, muy poco grato, que es que tú llegas a la cima y es una cima que está sola. Es una cima totalmente solitaria. Es decir, lograste tu objetivo, pero ¿a qué costo? Por lo menos, muchos de nosotros obviamente usamos las estrategias de las galletas, de los manís, etcétera, etcétera. Pero hubo personas, hubo estudiantes que hicieron cosas que eran como wow, ¿por qué? O sea, hubo un grupo de estudiantes en un curso que justo uno de los profesores cumplía años en ese trimestre, justo antes de las fechas de entregas finales, y hubo un grupo de estudiantes que literalmente fueron a comprar dos botellas de vino, de licor de frutas, de vino, de sangría, X, un espumante cualquiera. 2 botellas de cerveza para los profesores, 2 botellas de espumante para ellos y para compartir entre todos, y un montón de serpentinas y mariqueras, y cosas de hora loca, para darle una sorpresa de cumpleaños al profesor y cantarle cumpleaños en medio del salón de clases y durante la hora de la clase. ¿Ok? No, pero esto es un carnaval. No, esto es un festival. ¿Qué locura es esta, por Dios? ¿Cómo pude oler yo? ¿Cómo pude oler yo que eso fue una estrategia, una jugada de interés tóxico y no un genuino interés por celebrar el cumpleaños de este profesor? Pues porque la persona de la iniciativa necesitaba casi puntaje perfecto en la última entrega para aprobar la materia. Y ese profesor nunca le había dado clases antes, por cierto. Y por supuesto, las personas que le siguieron fueron todas las demás que también querían pasar, sobre todo porque ese trimestre había sido horrible. Yo fui de las pocas personas mentira, de las pocas no, yo fui la única persona que estuvo ahí parada sin realmente cantar cumpleaños y sin aplaudir y sin ponerme fusiva porque no me daba la reverenda gana de cantarle cumpleaños a ese sujeto que durante todo el trimestre no había hecho más que insultarme ¿sabes? Y echar para abajo todo lo que yo hiciera. No porque yo hubiera diseñado súper bien ese trimestre, lo reconozco, mis proyectos eran terribles. Pero lejos de enseñarme a diseñar, él se dedicó a hacerme sentir como una basura y a tratarme pésimo. Así que yo obviamente no iba a cantarle cumpleaños a ese sujeto. ¿Qué pasó? Pues yo obviamente, el resto del trimestre, obviamente ese sujeto a mí no me ayudó, el otro profesor tampoco. La otra muchacha mágicamente logró pasar la materia obteniendo un puntaje casi perfecto. ¿Por qué esa situación es una situación que te lleva a una cima solitaria? Porque
cuando eso ocurre una vez, puede que todos digamos en empatía de compañeros de estudio, ok, pasó una vez, pero no pasó una vez. Hubo personas que hicieron este tipo de cosas varias veces a lo largo de toda la carrera. O con profesores específicos, que casualmente daban clases muchas veces, o sea, como que te tocaban muchas veces en toda la carrera. ¿Qué pasa? Que ese tipo de personas sí se graduaron, sí lograron lo que querían, que era graduarse, pero no me equivoco si recopilo en mi memoria todas las opiniones acerca de las personas que se dedicaban a hacer esto, a ver a los profesores o a las adulaciones de los profesores como un medio para un fin. Yo no recuerdo que esas personas hayan sido de las más queridas por sus compañeros, de las más respetadas por sus compañeros, ¿ok? Era el tipo de persona que eran toleradas en el taller. Y se sabía que eran básicamente intocables por los profesores, o sea, eran intocables. Pero no eran de las personas más queridas, ni más apreciadas, ni más respetadas. Entonces sí, llegas a la cima, pero es una cima solitaria. Es como, tal vez en ese momento a ti no te importe, porque lo que quieres es lo que quieres, y los demás te saben muy a eso es una grosería terrible en Venezuela, le voy a poner un pitido, pero la expresión me chupa un huevo en Colombia sí es normal. ¡Pip! Entonces, en ese momento puede que no te importe, pero al final, cuando ya, ¿sabes? Cuando ya la fiesta se termine y ya hayan barrido todo y recogido todo, es como, vale la pena, antes de lanzarse por ese barranco o antes de subir esa montaña, vale la pena pensar en qué tipo de cima quieres hacer. Si quieres hacer la cima solitaria en donde todo el mundo reconoce que llegaste pero nadie te respeta, o si quieres hacer la cima en la que la gente, incluso la gente a la que no le caes tan bien, reconoce que le echaste ganas y que lograste tus cosas sin tener que traspasar límites demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado notorios o demasiado así, ¿sabes? Sin tener que pasar unas líneas de no retorno bastante feas. ¿Sabes? Creo que, o sea, aquí estirando incluso más la metáfora, la metáfora no es, exprimiendo incluso más Ajá. bueno, estirando más la metáfora, exprimiendo más la fruta, que es el tema del día de hoy. O sea, tú una vez llegas a la cima, una vez completas tu meta, una vez tienes tu estúpida medalla, te das cuenta de que quieres otra medalla, que hay otra cima que escalar, hay otra meta, y vuelves a repetir el mismo proceso que antes. O sea, usando a los demás para subir, como si nosotros fuéramos escaleras. Y luego llegas a la cima y esa otra cima es igual de solitaria que la anterior, tal vez incluso más, y es muy fría y áspera y horrible. Pero dices, who cares, fuck it, y luego vas y subes otra montaña más. Y la cima es igual de fría, áspera y dura. Y así una y otra vez, y a lo largo de los años. Y yo creo que llega un punto en el cual no es solo que la cima sea solitaria, sino que el alma de esa persona, o sea, entiéndase el alma como el conjunto de valores, llega a un punto en el que también queda despojado de toda virtud. Bueno, eso suena demasiado dramático. Es decir, has estado doblegando tu brújula moral durante tanto tiempo hacia tantas personas distintas, o incluso las has estado manipulando conscientemente, es decir, imponiendo tu propia brújula moral o lo que tú considerabas correcto en ese momento para que esa persona hiciera lo que tú querías que hiciera, que llega un punto en el que ¿quién eres tú realmente? Tal cual. ¿Cuáles son tus principios? O sea, ¿en qué crees? ¿En seguir subiendo y subiendo y subiendo hasta que mueras? Hasta que bajes. I don't know, it's weird. Yo conozco una persona que no voy a mencionar por muchos. Durante toda su vida tenía este comportamiento maquiavélico. No
sí. No estoy diciendo que lo sea, porque no soy psicólogo, no tengo licencias y pues no puedo aquí diagnosticar. Pero sus comportamientos sí que se pueden catalogar como maquiavélicos. Y durante mucho tiempo esta persona ha manipulado a million people para conseguir lo que sea que quisiera conseguir en su momento. Y es feo, es muy feo, porque, o sea, él tiene familia, o sea, tiene hijas, pues, y tuvo una esposa, y, o sea, tuvo muchas cosas a lo largo de su vida, pero por esta constante manipulación, no sé, a ver, yo fui una persona muy cercana a él, pero siendo sincero, ya no sé quién es. Si es que alguna vez fue lo que yo creía que era. Ese es el nivel al que se llega cuando lo único que haces es manipular a personas para llegar a la cima. Y actualmente no sé dónde está, ni sé lo que está haciendo. Es como si no. Es como que nunca fue una persona completa. ¿Sí? ¿Entiendes a lo que me refiero, no? Sí, totalmente, entiendo. Ah, estoy muteada, ok. Totalmente, entiendo. Entiendo totalmente. Sí, porque es que es así, es como al final del día en que cree esa persona. Y bueno, hay como una escala de gris entre, ¿sabes? Entre el que nunca utiliza a los demás en su propio beneficio y el que los utiliza a costa de su propia alma, por ponerlo de un modo dramático, pero es más o menos así. Y, ¿cómo es? En literatura le dicen antivillanos. No, creo que no sería la palabra correcta, pero vamos a poner un ejemplo. Por lo menos hay personas que si tienen una meta y van a hacer lo que sea para llegar a la meta, pero hay unos límites que tú sabes que no van a pasar nunca. O sea, por lo menos hay una película que a mí me encanta mucho que es The Boondock Saints, Los Santos de Boston, no me acuerdo en español cómo se llama, The Boondock Saints. Hay un personaje que es un asesino a sueldo muy temido, que trabajó para la mafia italiana en la ciudad de Boston. Y el señor era como no sé, que te lo mencionaran era como mencionar a la muerte. Y él tenía una regla de no mujeres, no niños. ¿Sabes? Es como, bueno, yo voy a matar a quien tú me digas, obviamente por dinero. O sea, como que su meta es, ¿sabes? Pagar las cuentas del mes matando gente. Pero no mujeres, no niños. Casual. Sí, un trabajo como cualquier otro. No, muchachos, eso es sarcasmo. No elijan ese tipo de trabajo. Es muy... No, que no quieren, créanme. No mujeres, no niños. Y si algún cliente suyo pasaba esos límites, era como, ¿sabes? Era un no. Para él eso era un no. Había también otra persona, no me acuerdo de qué serie era ahorita, que con tal de lograr sus intereses empresariales, mira, las personas eran un medio para un fin, le gustaba trabajar solo, no hacía nada en equipo, y cuando se aliaba con alguien le decía muy clarito en su cara, mira, a mí no me interesas tú, ni tus metas, ni tu nada, yo te necesito por tal razón, y eso es lo que es. Y cuando lograba ese fin, pues mandaba a todo el mundo a freír espárragos y ya. Pero él tenía ciertos límites que eran, ¿sabes? Tipo, yo no soborno gente, yo no chantajeo gente. O, mentira, hubo un momento en que sí, olvida eso. O sea, él sí chantajeaba y sí sobornaba, pero él nunca se metía con personas que fueran, que sí, ¿sabes? Absolutamente inocentes. Tipo, todos sus chantajes, o sea, si tenía que chantajear a alguien, no chantajeaba inocentes. Siempre chantajeaba a alguien que de verdad tuviera las patas, ¿sabes? Enlodadas. Eran ese tipo de cosas.
Bueno, es que de cierta forma es mucho más fácil chantajear a una persona que ha cometido, bueno, errores feos que chantajear a una persona inocente. Bueno, es que claro, Es como... claro, se diría a primera vista, es que un inocente no tiene nada malo que sacarle. Pero yo me voy a agarrar aquí de Doctor House, del sabio Doctor House, y decir, todo el mundo miente, significa que todo el mundo tiene secretos. Sí. Pero si vas a chantajear, pero si vas a chantajear a alguien, entonces, o sea, si vas a caer al punto en el que vas a chantajear a alguien, debería ser alguien que haya hecho algo realmente malo. House es un personaje interesante, porque, y esto es un breve paréntesis, porque a pesar de que House se podría considerar una persona misántropa, es decir, odia al ser humano, a pesar de que podríamos considerarlo misántropo y que usa a otras personas para su propio beneficio, creo recordar, él nunca le causó un daño significativo a nadie. De hecho, House es un excelente ejemplo. House es un excelente ejemplo de esa zona gris, porque sí, efectivamente, él usa a todo el mundo para su propio beneficio, hasta su mejor amigo lo usa para su beneficio. Y de hecho hay una escena, si recuerdo bien, o sea, cuando estaba que sí, de novios con la Cody, no recuerdo el nombre, que era la doña guitarrista, que llegó un momento, Cody, exacto, que llegó un momento en el que dijo, yo soy una persona asquerosa, tú deberías alejarte de mí por tu propio bien, y es como, what the fuck, pero es eso, porque a pesar de que en el fondo eres una persona terrible, asquerosa, horrible, él de una forma u otra tenía ciertos principios. Y creo que esos principios, esos valores, son la verdadera cura o la mejor forma de evitar caer en esta trampa de utilizar a otras personas para lograr nuestros objetivos. Exacto, bueno, es que de hecho, exactamente, o sea, la clave de todo está en tener principios. O sea, ¿cómo tú evitas esa cima solitaria o romperte el alma? Pues teniendo principios. ¿Cuáles principios? Los que tú consideras que sean mejores para ti. Los principios míos no tienen que ser los mismos principios de Peter, ni tuyos, ni de tu familia, ni de nadie. Claro, obviamente hay ciertas cosas que todos coincidimos en que están mal, pero eso no quiere decir que a juro tengan que ser parte de tus principios. Por lo menos House, todos los doctores del equipo de House los veía como umpalumpas que hacían parte del trabajo de pensar por él. Pero al final del día, si a uno de ellos le pasaba algo, él sí se preocupaba. Igual que con Wilson. O sea, Wilson era 85% del tiempo un medio para un fin. Pero cuando a Wilson le pasaba algo de verdad, House estaba ahí para él. Total, de hecho, el mejor capítulo de la serie es House preocupado por Wilson. Pero en fin, pues vean la serie, Albert. Véanse por lo menos la primera temporada o la mitad de la primera temporada, porque esa creo que retrata demasiado bien lo que estamos diciendo respecto a House. Pero sí, eso es, o sea, y cómo concluir, o sea, tipo, cómo concluimos esto, pues ahí, no sé cómo concluir esto. Seguramente algo se nos ocurrirá, pero no lo he pensado todavía, no llega a mí. Yo creo que nos hemos llevado todos a una esquina. Te escuché totalmente entrecortado y vas a tener que repetir todo de nuevo. Te escuché totalmente entrecortado. Bueno, que nos hemos llevado a una esquina porque podcast hemos tocado de nuevo y hemos subido tanto
personas. Sí, eso. No gente que pueda hacer sufrir a otro. Exactamente. Eso simplemente siempre que vayan a tomar una decisión o vayan a decir, wow, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis principios? Siempre tengan en mente lo de no causar sufrimiento a otras personas. Exactamente. Importante. Sean buenos y no jodan a nadie. Procuren no joder a nadie. Como dice la doctora, se me olvidó como dice la doctora, perdón. Ya no puedo decirlo más. Y otra cosilla. Si están en una situación en la que utilizaron a alguien, pero no se daban cuenta en ese momento que la estaban utilizando, tranquilos, eso pasa. Shit happens, todos nos equivocamos. Pero en el momento en que utilizan a alguien y saben que lo están haciendo y no les importa, ahí sí están pisando hielo delgado ahí, así que mosca con eso. Estén pendientes. No jodan a nadie, sean buenos, no jodan. Me encanta, no importa cuántas veces repito. No importa cuántas veces todos los seres humanos lo repitamos, siempre va gente que hará cosas mal, pero bueno. Ay, sí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No jodan a nadie, siempre tomen agua, acuérdense temprano, párense tarde, disfruten la vida. Disfruten la vida. Sí, esa es la mejor conclusión. Sean buenos, no jodan y disfruten la vida. Bueno, ahora sí que sí. Se terminó el podcast de esta semana.